Nos vamos a ir un poquito a Brasil, hubo muchas novedades, ayer una continuidad, finalmente ganó Dilma, un final bastante ajustado, y vamos a hablar de este tema, vamos a tener una combinación de entrevistados, por un lado una comunicación en Brasil, por otra comunicación en la Argentina. Vamos a tratar de hablar con estas dos personas, las dos conocen muy bien el comercio exterior entre Argentina y Brasil. Los voy a ir presentando, de a poco estamos en comunicación primero con Gustavo Segre, que es economista, profesor universitario y obviamente especialista en comercio exterior en Brasil, que está en San Pablo, y también estamos en comunicación con el ingeniero Miguel Ponce, que es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la Argentina. Los voy a saludar de a poco. Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Bien, todo bien, muchísimas gracias por la comunicación. También lo voy a saludar a Miguel Ponce, ¿cómo estás? Hola, alegría escucharlos, y me preocupa porque Gustavo, a esta altura de la noche, para él son las 0:20 pasada. Claro. Y a su edad, suele estar en su segundo sueño. Entonces, la verdad es que me parece que debiéramos acelerar los tiempos de manera tal de no afectarle su noche, ¿no? Gustavo, me parece que se conocen, ya lo que veo que se conocen, y te está chicaneando, Gustavo, me parece. Me está chicaneando, pero además, si es a mi edad yo tengo que estar durmiendo, ella debería estar desperteando. Miguel es un amigo, ¿no? Miguel es un amigo. Qué fuerte sí, viene sí. Esto viene fuerte. Vos notás, no le vamos a hacer una comunicación fácil a ustedes. Está muy bien. Porque llevamos muchos años en esta temática del comercio exterior, de la integración, y sobre todo en momentos así como estos, donde de alguna manera nos vemos exigidos a interpretar lo que ha pasado, pero sobre todo lo que va a pasar. Claro. A ver, yo le quería preguntar primero a Gustavo, que Sí. está en Brasil, donde sucedieron los hechos más importantes. ¿Cómo se está viviendo ahora esta victoria de Dilma? Hoy veíamos que los mercados reaccionaban de manera un poco extraña. ¿Cómo se está viviendo allá? Mira, se está viviendo con alguna mezcla de sensaciones. Por un lado nos encontramos con un país que a partir de las elecciones se encontró dividido, se dividió, Brasil se dividió. Por un lado el norte y nordeste, votando fundamentalmente a Dilma Rousseff, amparado en una cultura con menos recursos, con menos educación y muy apoyada por el Partido de los Trabajadores en los últimos 12 años, sustentando 56 millones de planes sociales. Y hago hincapié en el número porque realmente es expresivo por la cantidad, y si uno lo compara sobre todo con los valores que había de planes sociales cuando Lula asuma en el 2003 el gobierno, estos planes sociales en la época de Fernando Henrique Cardoso eran 5.900.000 planes sociales, Claro. podemos entender por qué el país está dividido. En la región sur, donde hay mucha más concentración de renta, donde hay mucha más producción, el Producto Interno Bruto brasilero se sustenta en el sur y sudeste, eligió prioritariamente a Aécio, buscando un cambio en la economía, buscando un cambio en la política, pero obviamente pesó más, 3,5 millones de votos más, la elección por Dilma Rousseff, y sobre 142 millones del padrón electoral eligieron la continuidad. Y Claro. esta continuidad se manifiesta en 4 años más del Partido de los Trabajadores a cargo del actual presidente Dilma Rousseff. Claro. Miguel, ¿vos qué crees que va a cambiar en la relación entre la Argentina y Brasil, obviamente en el comercio? Yo leí una columna que vos hablabas de que se iba a terminar la paciencia estratégica. ¿Qué significa eso? Bueno, es muy simple, con Gustavo lo hemos hablado muchas veces. Brasil, particularmente desde el tiempo de Dilma, se ha jactado de que en el vínculo con Argentina adoptaba esto que diplomáticamente se ha denominado paciencia estratégica, es decir, Argentina podía poner todas las trabas que quisiera, podía afectar el comercio interpaíses de la manera que quisiera, podía dar los números más preocupantes, particularmente para el complejo industrial paulista, y sin embargo, la diplomacia presidencial, particularmente primero entre Lula y Néstor Kirchner y luego entre Dilma y Cristina, entre comillas, tapaba, solucionaba, intentaba resolver una continuidad que en definitiva no terminaba obedeciendo, como ha ocurrido en el último tiempo, las aspiraciones
de precisamente los industriales populistas y los industriales brasileños en términos más generales. Es decir, se criticaba a Dilma, y fue muy criticada en el último tiempo, por una suerte de blandura en relación al vínculo con Argentina. Yo creo que esa diplomacia ha terminado, y creo que por lo tanto esa paciencia estratégica se acabó. Obviamente no vamos a notar estos resultados rápidamente, estas modificaciones rápidamente, porque es muy posible que sus efectos se noten luego del cambio de gobierno en la Argentina, porque ¿para qué vamos a hacer manifestaciones en este tiempo si ya hay un gobierno que de alguna manera terminó, ¿no es cierto? El kirchnerismo, como lo hemos conocido, está en su etapa, diríamos, de final de ciclo. Algunos hablan de final de época, más profundo todavía, pero bueno, lo concreto es esto, y entonces habrá que seguramente notar las consecuencias de este final de la paciencia estratégica, seguramente con el próximo gobierno. Miguel, Gustavo, soy Federico Mayol. Yo le quería preguntar, buenas noches a ambos, le quería preguntar a Gustavo primero. Sí. Nosotros seguimos muy de cerca, obviamente, lo que pasó ayer en Brasil, y Claro. estaba el país muy pendiente. Uh-huh. Y quería preguntarle a Gustavo, ¿cómo nos ven desde allá nosotros, digamos? Claro. ¿Qué importancia le da, por ejemplo, el Partido de los Trabajadores a la relación estratégica con la Argentina? Mira, en su momento fue prioritaria. Si recordamos, inclusive cuando Dilma Rousseff asume su gobierno allá por el 2010, el primer viaje que hace Dilma es a Argentina. Uh-huh. Y esto nos mostró que éramos socios estratégicos, que el Mercosur era prioridad y que el contacto comercial y político con Argentina era importante para Brasil. Claro. Hoy estamos viviendo situaciones diferentes, con indicadores económicos diferentes, con realidades domésticas diferentes, tanto de Argentina como de Brasil, y yo creo que Brasil está con otra mirada hacia otros nuevos amigos. No obstante, creo que Dilma es la mejor candidata para Argentina y para la relación entre los dos, Claro. mucho más que Aécio. Por supuesto, ha cambiado la realidad, la cosa cambió. Entonces hoy Brasil se vincula mucho más con los países integrantes del BRICS, Rusia, China, India y África del Sur. Mira con un poco de envidia tal vez la cuestión de la Alianza Pacífico, y digamos que tolera o está acostumbrado a un matrimonio de más de 20 años en que Argentina le da algunos dolores de cabeza, en que Uruguay trata de desprenderse de a poquito de lo que es la estructura común del Mercosur en realizaciones individuales por cada país, pero hace la plancha. Entonces, hoy no estamos en los diarios como estuvimos en el pasado, no salimos en la tapa, ni con buenas ni con malas noticias, Claro. y cuando hacen algún comentario de Argentina, ciertamente son cuestiones negativas en los indicadores macroeconómicos, pero no como socios estratégicos. Yo le hago otra cortita a Gustavo antes de pasar a Miguel, sin que se enoje. Digo, ¿qué importancia tuvo? Porque ayer escuchaba el discurso de Dilma, el discurso ganador, y nombró muchísimas veces, casi como alguien clave, a Lula da Silva. Digo, ¿qué importancia tuvo Lula en esta elección para el PT? Fundamental, porque Lula le hizo la campaña, sobre todo la última semana, observando algún miedo en los lugares más carenciados sobre la continuidad que podría o no tener el plan social si ganaba Aécio Neves, y esto fue absolutamente preponderante en la opción de voto de esta gente. Claro. Lula, por otro lado, es un semidios para la gente que no existía, que no era nadie, que no tenía posibilidades de crédito, que no estaba en la pirámide social económica, y a partir de los 8 años iniciales del gobierno del Partido de los Trabajadores con Lula, comienza a ser alguien. Y esto Claro. se lo deben a Lula, y es bueno reconocerlo inclusive como un mérito del Partido de los Trabajadores. Lo que pasa es que el modelo se está agotando desde el punto de vista económico, no así social, y empezamos a ver que esta cuestión de Lula, de la preponderancia de Lula, muy acertada y muy oportuna en la última semana de la elección, deberá diluirse para que Dilma pueda ser protagonista de su segundo gobierno. Gustavo, Miguel, gracias por atendernos. Les habla Pablo Blanco. Yo quería preguntarle a Miguel, hablando de esto de la paciencia estratégica, ¿no? De una Dilma en un primer mandato y quizás una Dilma diferente en un segundo,
qué es lo que le espera a la Argentina, ¿no? Porque más allá del cambio de gobierno o del fin de una era, como hablan algunos, Argentina depende económicamente de Brasil en muchos sectores. Digo, ¿qué pasa si Dilma mira para otro lado? ¿Qué nos espera y cómo puede llegar a jugar en las elecciones? Sí, yo coincido obviamente con todo lo dicho por Gustavo y obviamente creo que para Argentina el triunfo de Dilma, la noticia del triunfo de Dilma es una buena noticia. Ahora, los ejes que guiaron el accionar hasta ahora, privilegiar los BRICS, que él lo contaba también recién, trabajar para un relacionamiento de lo que queda del Mercosur con otros espacios, ¿no es cierto?, como Unión Europea, y privilegiarlo al Mercosur como espacio regional de coordinación, más que de integración, me parece que en esta etapa va a haber modificaciones que, diríamos, se notan en que Brasil va a buscar más libertad para lograr acuerdos con países más desarrollados, no solo de la Unión Europea, sino también de Estados Unidos. De hecho, la primera noticia parece que está trascendiendo es que Dilma viajaría a los Estados Unidos como primer mensaje en el hacia afuera. Pero por lo tanto es esperable un endurecimiento ante las medidas proteccionistas del comercio exterior argentino y una menor tolerancia a que se tomen este tipo de medidas, ¿no es cierto? Sí. Yo creo que lo esperable, a lo mejor no en este tiempo, está vinculado precisamente a las diferencias que existen en las visiones que el PT tiene hoy del vínculo con Argentina, inclusive de las que tenía Aécio, ¿no es cierto? Uh-huh. Me parece que hay un nuevo tiempo, una nueva época que se comienza ahora, que tenemos que mirarla con mucha atención y que Argentina tiene que estar preparado para que esto no sea una nueva frustración, digo, ¿no? Para que sigamos aprovechando este vínculo en el cual Brasil es nuestro principal socio, aunque al revés ya no lo seamos, y que de alguna manera esto no signifique un nuevo ejemplo de las dificultades que tenemos para insertarnos inteligentemente al mundo en el siglo XXI, ¿no? Gustavo, yo quería hacerte una cortita. Habíamos hablado con vos después de la primera vuelta y nos habías dado tu opinión de que en el enfrentamiento entre Dilma y Aécio, tu candidato que podía ganar, según tu opinión, era Aécio. Digo, eso se veía con el resultado en caliente, lo veía en muchos medios y muchos analistas en Argentina decían lo mismo. ¿Qué cambió para que Dilma finalmente, y más allá de las denuncias que hubo contra ella y contra Lula desde la revista Bella, por ejemplo, que hablaban de casos de corrupción muy fuertes, ganara al final, ¿no? Bueno, una observación. Cuando yo mencioné lo de Aécio, Aécio tenía el 12% de las intenciones de votos en el primer turno. Uh-huh. Y yo creo que podría haber ganado sí, sobre todo por la diferencia que hemos observado, pero le faltó el ir al punto en determinados cuadros electorales. Fíjate vos 2 o 3 datos rápidos. En Minas Gerais, que es el estado que representa a Aécio en el Senado, Aécio perdió contra Dilma Rousseff por 500.000 votos. Ah. En Río de Janeiro, donde la alianza que le hace el gobernador en segundo turno con el partido de Dilma Rousseff le permite a Dilma obtener 800.000 votos más que Aécio. Y en el estado de Bahía, en la famosa ciudad de El Salvador, para aquellos argentinos que viajan por vacaciones, Dilma obtiene 3 millones de votos más que Aécio. Entonces yo creo que el trabajo fue muy bien localizado por el Partido de los Trabajadores a través de su militancia, fundamental la participación de Lula, y en este contexto, bueno, 3,5 millones de votos sobre 142 millones es absolutamente imprevisible. Más te digo, un dato que acaba de salir hoy a la noche. Hasta el escrutinio de 88,9% de las urnas, Aécio estaba adelante. Lo que te prueba que es absolutamente imponderable que, bueno, en este caso ganó Dilma, pero podía tranquilamente haber ganado Aécio. La diferencia entre ambos es ínfima en relación a la cantidad de votantes. Gustavo Segrel es economista y profesor universitario, y también estábamos en comunicación con Miguel Ponce, que es gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores de la Argentina. Les agradecemos a ambos la comunicación con La Vaca Atada. Muchísimas gracias a vos, Nico, Fede, Pablo, como siempre a disposición, ¿eh? Gracias, gracias a ambos. Mi abrazo a Gustavo a la distancia. Por favor. Hasta luego, Miguel, gusto en escucharte. Chao.